Entonces, continuamos con nuestra historia. Dejamos pues en que Bolívar era inminente que llegaba acá a la Nueva Granada, ya está en Zipaquirá. Allí avisa Bolívar que va a prestar juramento constitucional cuando llegue a Bogotá. En consecuencia, las dos cámaras, Cámara de Representantes, Senado de la República, se reúnen en el hermoso templo de Santo Domingo. Allí llega el 10 de septiembre de 1827 a las 3 de la tarde, de manos del presidente del Senado, jura observar y cumplir la Constitución de la República. Cuando jura, todo el mundo aplaude, y él pronuncia una arenga corta y ofrece gobernar conforme a la Constitución, a las leyes de la República, y entregar a Colombia libre y unida a la Convención Nacional, respetuoso pues de las leyes. Santander, vicepresidente, aguarda al Libertador en la Casa de Gobierno, acompañado de sus secretarios, y en un discurso corto lo felicita. El Libertador contesta con mucha urbanidad, o sea, no hay nada áspero entre los dos discursos, y entonces hay tranquilidad en la Nueva Granada y en Bogotá ante aquella manifestación de que no existía entre ambos una enemistad como se percibía en los mentideros políticos. El 12 de septiembre, Bolívar ratifica a los secretarios que venían gobernando con Santander, esto es, José Manuel Revenga como secretario de Relaciones Exteriores, a José Manuel Restrepo, que es ministro del Interior, José María del Castillo, ministro de Hacienda, Carlos Sublet, de Guerra y Marina. Del miedo de la reacción de Bolívar, porque no sabían cómo iba a reaccionar, aquellos senadores del partido exaltado, cercanos a Santander, o sea, Soto, Azuero y Uribe Restrepo, pues se habían ausentado del Congreso, lo que hizo reír a Bolívar y les hizo decir a todos que vivieran tranquilos y seguros, porque él no conservaba ningún resentimiento contra alguien en la Nueva Granada. El Congreso entonces, en paz, termina sesiones el 5 de octubre de 1827, por cuanto ya estaba citada la famosa convención que debería discutir la reforma a la Constitución de Cúcuta, convención que debía instalarse el 2 de marzo de 1828. O sea, todo el mundo sabía que este Congreso que acaba de terminar, el 5 de octubre de 1827, era el último Congreso que juró bajo la Constitución de Cúcuta de 1821. Pero mientras estas cosas ocurren en Bogotá, ¿cuál es el ambiente en Venezuela? Que allá está en manos de Páez, que la había dejado Bolívar. Pues hay un gran malestar, hay gran inquietud general, por lo que se presagian disturbios y de pronto una revolución, y aparecen movimientos sediciosos en Orituco, San Sebastián, Los Teques, Charavalle, otros lugares en el llano alto de Caracas, todo muy cercano a la capital, a Caracas. ¿Qué había allí acaso? Partidas de guerrilleros dirigidos por dos señores, uno se llamaba Doroteo Herrera y otro Juan Centeno, quienes estaban luchando a favor del rey de España. Pues, atención, todavía está la semilla germinando de los chapetones, por decirlos de alguna manera, y había otro guerrillero más temible que los que acabo de mencionar, Cisneros, que también saqueaba, robaba, destruía el territorio sobre todo de Guarenas, Petare, Santa Lucía y otros distritos
de los valles del Tuy, también cerca a Caracas. Entonces, todas estas guerrillas tuvieron gran actividad, sobre todo a partir del mes de agosto de 1827, que es más o menos la fecha en que Bolívar había decidido viajar a la Nueva Granada. También se supo que esas guerrillas, que esa actividad extraordinaria, provenía de unas conversaciones que mantenían estas guerrillas con el capitán general de Puerto Rico. Recordemos que, lamentablemente, en algún momento, por la poca capacidad económica que tenían las nuevas repúblicas liberadas, había quedado un rezago español en América, Puerto Rico y Cuba. Error monumental. ¿Por qué no se siguió la independencia de toda América en ese Congreso de Panamá para destruir el poder español en América? Recordemos el fracaso de ese Congreso anfictiónico de Panamá, lamentablemente. Pues entonces Cuba y Puerto Rico en manos de los españoles, en manos de su capitán general, comienzan conversaciones, mensajes con un personaje en Venezuela, el doctor José Domingo Díaz, que siempre había sido amigo de España y enemigo de la independencia. Hubo unas cartas que la policía logró incautar, que estaban en manos de dos religiosos, porque es que la iglesia estaba muy cercana al rey. Los religiosos de apellido Ravelo y otro llamado Juan José García, quien tenía esas cartas donde se demostraba la comunicación permanente entre Puerto Rico y estos facciosos que acabamos de mencionar, que estaban actuando cerca a Venezuela. También había un personaje importante español que había sido oficial de artillería en Maracaibo, cuando la toma de Maracaibo por Padilla. Ese español era don José Arizábalo, y a él se le permitió, después de la toma y después de los juramentos, residir en Caracas sin ningún problema, pero él, abusando de ese sentimiento de generosidad, se puso en comunicación con los guerrilleros y mantenía esa comunicación con Puerto Rico. Desde entonces, estas guerrillas fueron muy audaces, obraron de común acuerdo, tuvieron cada vez más partidarios, o sea, la situación en Venezuela estaba complicándose, aunque no pudieron apoderarse en forma de ningún punto de la costa para recibir ayudas desde Cuba o desde Puerto Rico, que era lo que habían planeado los españoles, desembarcar en algún punto y que estos guerrilleros tuvieran armas, tuvieran soldados, intendencia, etcétera, etcétera. Pero tampoco, pues, entre las guerrillas que acabamos de mencionar había acuerdo. La guerrilla de Cisneros, que era la más violenta, no reconoció esa comandancia de este José Arizábalo. Este guerrillero obraba solo a nombre del rey de España. Fíjense que el problema de la guerrilla que hoy tenemos en Colombia, primero, no es de ahora, viene desde la época de la independencia. Y los grupos guerrilleros no tienen unidad de mando, sino miren lo que los famosos acuerdos con las FARC, como estos otros dirigentes como Márquez, etcétera, no respetaron eso. Cada uno manda a su antojo sobre unas cuadrillas. Eso mismo pasaba por aquí en 1827 entre este guerrillero Cisneros y los otros dos guerrilleros
que sí respetaban o reconocían la comandancia general de este señor Arizábalo, oriundo de Maracaibo. Y recordemos que estas guerrillas aprendieron a hacer guerra de guerrillas por la guerra de guerrillas que a su vez hizo España para defenderse de la invasión napoleónica. Parecía entonces que en Venezuela podría estallar una conflagración general y todos los cabecillas que ya hemos mencionado se ponen en campaña. Hubo una rebelión llamada la rebelión de los Teques, en las que se anticipó y por lo tanto no hubo una verdadera coordinación y las otras partidas de guerrilleros no obraron al unísono. Menos mal que esto ocurrió así, porque los facciosos de los Teques llegaron a tener más de 3.000 hombres, ojo con el número, 3.000 hombres diseminados en la cordillera que se extiende desde el lugar llamado El Consejo hasta San Casimiro de Guiripa, sin contar la antigua facción de los Guires o Guires que estaba en los bosques de Orituco, Tamanaco y Batatal y se extendía hasta los valles del Guapo y Río Chico, todo allá en Venezuela. Ahora, ¿quién enfrenta entonces todas estas partidas de guerrilleros? Páez. Páez enfrentó esta situación, se hizo acompañar de coroneles tan importantes como los coroneles Segarra, Sistiaga, Padrón, Gavante, Torres, el general Infante, los que adquirieron mucha reputación en esta guerra contra estas guerrillas en Venezuela. Tampoco estaba tranquilo el departamento del Orinoco. Allá habían indígenas, allá habían indios. Y en agosto de 1827, en Cunaviche, se levantaron los indios del lugar. Hubo un motín capitaneado por Hermenegildo Benavides y otros pardos. Aseguraban estos obrar de acuerdo con un fugitivo llamado el general Miguel Guerrero y meditaban apoderarse de la provincia de Apure, donde había sido célebre el general José Antonio Páez. Al continuar esa insurrección armada, el gobernador de Apure, Cornelio Muñoz, reunió tropas y sorprendió a todos estos indígenas el 26 de diciembre de 1827 en San Rafael. Hizo cerca de 300 prisioneros de ambos sexos y todas sus familias no fueron mantenidas allá en el Apure, fueron enviadas todas a Caracas para que no volvieran a insurreccionarse. Por lo tanto, providencias tan fuertes como estas, extrañamiento de territorio de indios, puso término a la rebelión llamada de Cunaviche. También hubo rebeliones en Barinas, Coro, Guayana, Cumaná, sofocadas por otros personajes que antes ya habíamos mencionado importantísimos y vuelven a aparecer. Estoy hablando de Santiago Mariño y Bermúdez. Entonces, vuelven todos estos, digamos que líderes patriotas, a aparecer como protagonistas de la pacificación de Venezuela. En el Alto Perú, allá en Bolivia, donde estaba gobernando Antonio José de Sucre, también hubo amotinamientos impulsados por los peruanos que querían pues zafarse de cualquier autoridad que viniera de las tropas colombianas. Ahora, el Ejecutivo de Colombia, ya en manos de Bolívar, cuando supo del motín de esas tropas estacionadas en Bolivia y vio claramente que eran obra exclusiva de las autoridades peruanas, que no se cansaban de lanzar injurias graves contra nuestra república, rompe el silencio y en un artículo cuyo título era llamado La fe
púnica, manifestó entonces las quejas que tenía Colombia contra esos procedimientos del Perú. Todo esto que estaba pasando allá hizo mérito, demuestra el apoyo del Perú a la famosa insurrección de Bustamante, el envío que hizo esa división, o el envío que hizo el Perú de esa división al Ecuador para apoderarse de los departamentos de Ecuador, Guayaquil y Azuay, y de la provincia de Pasto. Bueno, demuestra pues todas estas circunstancias de que ya habíamos hablado. Entonces, ante toda esta situación, Bolívar, en noviembre, decide reorganizar el ejército por la indisciplina que se había ocasionado, reforma los batallones Vencedor, Guayas, Araure, Orinoco, Restaurador, que habían sido corrompidos por los motines expresados, licenció a bastantes oficiales de dichos cuerpos, así como muchos soldados del batallón Rifles, Caracas y Ayacucho, cuyo mal comportamiento había hecho indignos de pertenecer al ejército colombiano. ¿Para qué? Para restablecer la moral y la sumisión de los militares a la Constitución. Muy bien, pasemos el año 1828, año fundamental. ¿Sabías entonces en Venezuela que en cualquier momento aparecerían sobre las costas la famosa escuadra española de Cuba al mando de Laborde y que iba a traer auxilios de oficiales, armas, municiones y cualesquiera otros elementos militares para las guerrillas de que hablamos y que combatían en los valles del Orituco y del Tuy a favor de Fernando VII? Pero la energía y actividad con que obró José Antonio Páez y sus subalternos impidieron que los guerrilleros de Cisneros y de Arizábalo recibieran esos auxilios que les hacía bastante falta para hacer una guerra activa y formidable al gobierno republicano. Cuando Arizábalo supo que venía esa escuadra española, emprende una marcha por los valles de Barcelona, presentó algunos combates en Río Chico el 20 de febrero, pero los buques se cansaron de esperar y desaparecieron. Y entonces Arizábalo, para evitar su derrota, se vio obligado a retirarse nuevamente hacia los Guires. Tal vez entonces esa fue en 1828 la última oportunidad que tuvo España de recobrar estos territorios que había perdido. Páez, para esta pacificación, nombra a otro de aquellos que también habían hecho historia, Arizmendi, y lo nombra como su segundo en el mando militar y jefe de la alta policía, el general Juan Bautista Arizmendi. Páez piensa que hay que rápidamente poner orden, que había que terminar con prontitud las causas y los procesos contra todos estos guerrilleros, y sabía que era muy difícil conseguirlo por los trámites ordinarios de un juicio. En consecuencia, ante una situación de emergencia, consulta a la Corte Superior de Justicia de Venezuela. Y esta corte, que tenía abogados, letrados de grandes conocimientos, le entrega a Páez un muy bien elaborado dictamen manifestando que, comillas, que estaba dentro de la esfera de las facultades extraordinarias que le había conferido el Libertador para salvar el país, mandar juzgar a los reos aprehendidos o que se aprehendieran llevando armas o conspirando contra la República, ojo con este término, breve y sumariamente,
conforme a las leyes preexistentes adaptadas a semejantes casos. Es decir, circunstancias extraordinarias que no permitían un juicio largo lleno de garantías. Es decir, una especie de conmoción interior y le daba todas las facultades, la misma corte en su concepto, a quien era el país. Así se acabaron los problemas de estas guerrillas en Venezuela en 1828. Pasemos ya finalmente pues a Ocaña, que era el punto que nos ha llamado la atención. Entonces allí se disputan los bandos políticos que están dividiendo la República. Todos los hombres veían que la convención de diputados se debía reunir en Ocaña el 2 de marzo de 1828 y que ese era el campo de batalla para los dos partidos. ¿Cuáles? El santanderista y el bolivariano. Santander siempre capitaneaba el partido exaltado, al que se le dio el epíteto de liberal. El Libertador, que deseaba para Colombia un gobierno fuerte, que mereciese este nombre, pero conservando a los ciudadanos las garantías esenciales para el goce de la libertad y que fuese capaz de sostener el orden público desde Jaén, por allá en el Perú, donde nace el río Amazonas, hasta Cumaná, allá en Venezuela, al frente de la isla Margarita, y desde la Guayana, en la desembocadura del Orinoco, en las selvas del Orinoco, hasta Veraguas, allá en Panamá, era el otro partido. Ahí están los dos partidos que se disputan el poder en Ocaña. Y por eso algunos han dicho que ese es el origen de los partidos políticos, que Santander siempre representó el Partido Liberal y que Bolívar representó lo que es hoy el Partido Conservador. Es decir, un gobierno que respete las libertades, pero que fuese fuerte, conservando a los ciudadanos las garantías, conservador para el goce de la libertad. Y el liberalismo de Santander era la libertad y se inclinaba por el federalismo. Eso se dice en 1828. Recordemos formalmente que los partidos políticos, tal cual los conocemos modernamente, liberal y conservador, realmente se fundan en 1848 y 1849. Pero algunos ven aquí el germen del nacimiento de ambos partidos en esa disputa en Ocaña. ¿Cómo procedieron ambos para tomarse la convención? Ahí está la diferencia entre el político Santander y el guerrero o presidente que era Bolívar. Santander, con su actividad acostumbrada, escribía por montones. En cada correo enviaba 100 cartas y todos sus colaboradores, Azuero, Soto, y designaban ellos en esas comunicaciones a las personas de su partido, exaltado o liberal, que debían obtener los puestos de electores y diputados, por quien había que votar, quién debía ser el candidato. Ese era Santander, el político, el que sabía que la política se hace es diseñando una estrategia. El Libertador se contentó, y sus amigos, con recomendar por medio de una circular del secretario del Interior, José Manuel Restrepo, que se escogieran para diputados personas de patriotismo, de luces, de virtudes. Circular que fue muy elogiada, aún por los mismos liberales, obviamente. ¿Qué pasó ahí? Pues prácticamente le dejó el campo libre a la política, a los exaltados. O sea que el liberalismo o los santanderistas obtuvieron una gran mayoría en la convención de Ocaña. Santander y su partido, que sostenían la necesidad que había en Colombia, distinta a la que se adoptó en Cúcuta, de adoptar el sistema federal.
y esto mantenía con mucho disgusto al Libertador. Y además, porque las circunstancias hacían que se estaba perdiendo también el respeto a la persona del Libertador. Se dice que en unas fiestas en Zipaquirá, presididas por Santander, inclusive hubo brindis en que se habló de la necesidad de matar al tirano. Además de eso, la salud de Bolívar ya no era la misma, iba declinando poco a poco, y se dice que no podía andar a caballo 2 horas sin fatigarse, semejante hombre de la guerra. Adicional a esto, las noticias de Venezuela, de esos movimientos revolucionarios que hemos mencionado, la aproximación a las costas de la escuadra española de Cuba, ponen de gran cuidado a Bolívar, quien temía una verdadera insurrección general promovida por los españoles, y entonces determina él moverse hacia los departamentos del nordeste, o sea, hacia Venezuela, y permanecer en ellos por 4 o 6 meses. O sea, él se iba para, mientras la convención acordaba la nueva política colombiana, para Bucaramanga, que era el nombre de la ciudad. El presidente se declara el 19 de febrero de 1828 revestido de las facultades extraordinarias del artículo 128 de la Constitución, el orden público, respecto de los departamentos que hay en Venezuela, que es Maturín, Orinoco, Venezuela, Zulia, que es donde está turbada la tranquilidad, amenazados de una invasión exterior, y expide el 20 de febrero un decreto prescribiendo entonces trámites y fórmulas para juzgar breve y sumariamente a reos de los delitos de traición y conspiración, siguiendo más o menos las reglas acordadas con el gobierno de Santander. Esto en cuanto a Páez. Unos militares molestos con los partidos liberales, llamados el Surriago, otro llamado el Incombustible, habían sido quemaron unos periódicos. El coronel Luque quemó periódicos del Surriago, y el coronel Ferguson descompuso unos tipos del periódico de la prensa, el Incombustible, por cuanto, según ellos, se escribía con mucha virulencia contra el gobierno bolivariano y contra el ejército colombiano, aquellos que llamaban liberales. Bolívar entonces se reviste de facultades extraordinarias el 13 de marzo de 1828. Ese decreto alarma sobremanera al Partido Liberal de oposición, excita muchas críticas y amargas censuras contra el Libertador y su gobierno. Bueno, ¿qué pasa en la Convención de Ocaña? Se disminuye entonces el número de los amigos del Libertador y el triunfo, en principio, es del partido de Santander. Y hay un suceso muy grave que prefiero dejar para la próxima charla histórica, que es José Prudencio Padilla, el caso de Padilla, aquel héroe guajiro, aquel héroe de Maracaibo, aquel gran primer almirante de nuestra flota, Padilla, porque Padilla, lo mismo que estos coroneles que habíamos mencionado, Luque, Ferguson, estaba Padilla, así como Luque y Ferguson estaban con Bolívar, Padilla estaba con Santander. José Prudencio Padilla está bastante molesto con lo que está ocurriendo y se pone de parte de los santanderistas, y entonces complica, indispone los ánimos en Cartagena y promueve un apoyo a la Convención de Ocaña, pero liderada por Santander. Aquí viene un suceso pues de que hablaremos más tarde,
porque este suceso termina involucrando al héroe, que termina más adelante fusilado con ocasión de este levantamiento. Buena semana y nos vemos en la próxima entrega.